Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Géminis y el trabajo. Vamos a ver ¿cómo está la situación en lo laboral, Géminis? ¿Hay comunicaciones con alguien? Así lo indican las cartas, comunicaciones con alguien en concreto, como para asegurarte algo. O sea, necesitas saber qué va a pasar más adelante, ¿no? O necesitas como tener esa seguridad. Bien, Géminis, es lo que estoy viendo aquí. Dice, estás muy en duda sobre esto, sobre los cambios que se puedan avecinar. Los cambios salen todavía de cara a futuro, Géminis. Tú no te puedes adelantar a acontecimientos, ¿bien? Entonces, yo te diría que yo no veo una salida para ti en el trabajo, Géminis. Lo que pasa es que las noticias que están viniendo ahora, o las especulaciones que se están dando ahora, todas apuntan a lo que es una posible mala noticia o algo por el estilo, ¿no? Géminis, que no estáis trabajando. Mira, yo te veo a ti yo te veo dos oportunidades. No te voy a decir que las dos son buenas, pero una sí es mucho peor que otra, también te lo digo, Géminis. Entonces aquí indican las cartas que te piensen muy bien antes de cambiar toda tu vida. Aquí lo dicen. Dicen, no te dejes llevar por engaños. No te dejes llevar por engaños, no te dejes llevar por ilusiones, dicen las cartas. Aquí hablan de un trabajo en concreto. Dice que podrías dejar algo que es medio en condiciones. No te voy a decir que es una maravilla, pero podrías dejar algo, una oportunidad que es medio en condiciones, por guiarte por ilusiones o algo por el estilo. Aquí te están avisando las cartas, Géminis. No veo un trabajo donde se dé una formalidad. Así lo dicen las cartas. No hay una formalidad, no hay una firma, no hay un contrato. Bien, Géminis. Entonces yo te diría que esperes 3 semanas. Bien, espera 3 semanas y no te dejes llevar de ilusiones o como lo quieras llamar. Bien. En 3 semanas podría haber cambios respecto a lo laboral, Géminis. Yo te diría que sí, ¿bien? Hay que esperar. Estás pasando por un obstáculo y hay que esperar esos cambios. Tener paciencia, por favor. Los Géminis que tenéis un negocio. Te veo que alguien dentro de tu negocio te puede llegar a crear un problema. Aquí se están mezclando cosas que no se deberían de mezclar, ¿bien? Entonces, aquí dicen, o cortas con esto, Géminis, o en un futuro sí te puede traer un conflicto. Y un conflicto en lo personal y en tu negocio, ¿bien? Para todos los Géminis que estéis esperando cambios en tu negocio, no estéis en esta situación, sino esperando otro tipo de cambios, dicen las cartas que ahora mismo no es el momento de cambio. Que esperes por lo menos 4 meses. Y en 4 meses tú decides. Pero ahora, a día de hoy, no es momento de cambio, Géminis, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Géminis y tu economía, dice, tú estás muy dudoso o muy dudosa respecto a tu economía a día de hoy. O sea, como que tienes mucha incertidumbre o tienes algún tipo de miedo respecto a tu evolución económica o a tu tranquilidad económica o algo por el estilo, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas, Géminis, es que aparentemente tú tienes un miedo. Aquí hay un miedo como a no producir, ¿no? Y como que crees que eso va a pasar, que va a pasar algo en tu vida, que va a dejar de haber una entrada de dinero. Esto para algunos de vosotros, sobre todo para los que estáis trabajando. Este medio se simboliza mucho en los que estáis trabajando. Entonces, para todos los demás, como forma general, Géminis, hablan de una firma, bien, que se va a dar dentro de unos 3 a 5 días, ¿vale? Vamos a decirlo así, de 3 a 5 días se daría una firma. Firmarías algo que te va a traer un dinero. Bien, pero también dicen las cartas, una vez que tú tengas ese dinero, tienes que saber gestionar bien ese dinero. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Bien, entonces esta parte también está
marcando mucho como que gestiona bien, te está diciendo, te están aconsejando, gestiona bien tu dinero. Lo que estéis esperando, un dinero relacionado con los temas de salud, juicios y demás, dice, hay mucha amenaza de por medio, hay que tener mucho cuidado con esto porque no está todo ganado. Bien. Bueno, mi queridísimo Géminis, vamos a seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis, que estáis solteritos. Géminis, que estáis solteros. Bueno, aquí lo primero que sale es un pensamiento, ¿eh? Y dice, piensas que como que estás haciendo un esfuerzo por obtener algo soñado, ¿no? Esto tiene que ver con el amor, ¿no? O con la pareja que tú tienes enfocada, ¿no? En tu mente, en tu idealizada, ¿no? De esa idea de persona que tienes, ¿bien, Géminis? Pero aquí lo que dicen las cartas es que tú no dejas, realmente no se abren puertas nuevas porque no cierras puertas del pasado. Y esto te lleva a la situación que tienes a día de hoy, Géminis. Hay una búsqueda constante de algo negativo en las personas. Hablan de una búsqueda constante de algo negativo. Siempre se le saca algo negativo aquí a las personas. Dice, tú podrías estar comunicándote con alguien que aparentemente es una persona que muestra cierto interés, y si no lo estás, lo estarás. Y hay alguien, o tú o alguien te interfiere en la manera de conocer a esta persona, ¿no? Como que no le ves algo positivo, o no te quedas con lo positivo, que intentas buscar algo negativo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Géminis, que estáis solteros. Podría estar teniendo comunicaciones con una persona, así lo dicen las cartas, pero esa persona dice, esto es algo oculto y tú lo sabes. Y tú o lo sabes o hay algo que te dice que esto es oculto, que esto no puede llegar a la luz, que esta persona tiene a alguien más. Bien. Futuro e inmediato, Géminis, podría haber cambios en tu vida, ¿sí? Aquí sale una persona mayor que tú, un poquito mayor que tú, no piensas que es mucho más, Géminis, pero también me dicen las cartas que esta persona está entre dos personas, entonces que estas situaciones o vienen a ti o tú las atraes a ti, Géminis, así lo dicen las cartas. Entonces, aquí habría que hacerse una pregunta, Géminis, ¿tú de verdad quieres tener pareja? ¿Tú de verdad quieres tener esa pareja que implique ese compromiso? El compromiso de pareja. No el compromiso de vernos a ratos, el compromiso de ser pareja. Entonces, esta es la pregunta que tú te tienes que hacer, Géminis. ¿Bien? Porque yo las dos personas que estoy viendo aquí, las dos personas ocultan algo. Son personas que no te van a ofrecer una relación normal. Y luego hay otras personas las cuales se le ven personas que sí te pueden ofrecer una relación formal, y una de ellas podría entrar por mediación de tu trabajo, pero tú a esta persona o no le das la oportunidad de conocerte, o no, como que le sacas algo negativo, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Géminis, que estáis solteros.
Géminis, es que una relación no se puede planificar de antemano. Tú no puedes saber qué va a pasar. O sea, tú no puedes ir por delante planificando cómo se va a comportar esa persona, cómo te vas a comportar tú o cómo van a ir sucediendo las cosas. Eso es lo que te dicen las cartas aquí, Géminis. Ni más ni menos. Dice, entonces en el momento que tú encuentres ese equilibrio contigo mismo, porque vas por delante, Géminis, en el momento que encuentres ese equilibrio es el momento en el cual vas a tener un triunfo en el amor. Pero no puedes, luego hablan aquí de otro tipo de equilibrio. ¿Qué es lo que tú quieres ser en la vida de una pareja? ¿El amante o la amante o la parte oficial? Pues entonces hay que encontrar el equilibrio medio ahí. Si me comporto como una mojigata o mojigato, soy la oficial. Y si me comporto como una fiera, por no decir otra cosa, soy la amante o el amante. Entonces hay que encontrar el equilibrio, hay que encontrar un punto medio ahí. Creo que me estoy explicando, ¿no? Claramente, ¿verdad que sí? Vamos a seguir. Vamos a seguir, Géminis, que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Toda comunicación que estás teniendo o diferentes comunicaciones que tengas con ciertas personas, las vas a ver como algo atacante hacia ti. Así de claro, eso es lo que te dicen las cartas. ¿Por qué lo ves como algo atacante? Porque tú realmente no tienes ese equilibrio emocional que necesitas. Entonces le vas a buscar pegotes a las personas, como que van a aprovecharse de ti, como que es una amenaza para ti. Géminis solteros, ¿ves? Aquí te dicen las cartas, en el momento que tú encuentres el equilibrio contigo mismo se abrirán tus caminos, Géminis, ni más ni menos. Estás buscando estás por el camino erróneo, estás buscando en el sitio equivocado, Géminis. Ya me contaréis. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Géminis casados, en convivencia y novios. Bueno. Algo que dejasteis a medias en el pasado se retoma y se retoma con mucha fuerza. ¿Por qué se retoma? Porque hay una noticia muy positiva. A ver, no solo por esa razón, por más razones, pero dicen que en esto hay una noticia muy positiva y podría ser un embarazo o algo así, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? A raíz de esta noticia se retoma algo muy importante, o que para vosotros es muy importante. Y lo que para vosotros es muy importante, para una persona en concreto no será tan importante, será muy negativo para otra persona. En concreto me sale con una figura materna o algo por el estilo. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios. Géminis, casados, en convivencia y novios. Tu relación ha estado como un tiempo en stand-by, ¿no? Como que incluso para muchos de vosotros, o muchos de vosotros hayáis pensado con la pareja, me está ocultando a la familia. Está intentando... Sí, ocultarme, ¿para qué coño lo vamos a adornar? Me está ocultando a la familia. ¿Qué está pasando? Que me está ocultando a la familia a raíz de un estancamiento que habéis tenido. Bueno, pero ya estamos entrando en otra fase. Dice que hay una noticia positiva entre vosotros, que llega a vosotros, Géminis, y esta noticia dice se da ese compromiso
que uno de los dos o que para los dos es tan importante. Bien, ¿qué pasa? Este distanciamiento que vosotros habéis tenido ha dado lugar a pensar mucho, incluso a generar miedos a uno de los dos, y bienvenido el miedo, porque dice el que se generara ese miedo se da cuenta que hay unos sentimientos. A raíz de ese miedo generado sé que tengo un sentimiento hacia ti, el cual antes no tenía claro, ¿vale? Así que bienvenida a esa situación, porque le ha ayudado a uno de los dos a aclararse las emociones y los sentimientos, ¿vale? ¿Qué pasa con esta persona que yo te he dicho antes, que es una persona que no le viene bien esa noticia? Bueno, porque es una persona que, digamos, o no supera el síndrome del nido vacío o algo por el estilo. Aquí algo pasa, algo en concreto con estos pasos. Una persona que sigue pensando que tiene el poder de dirigir, de aconsejar. Está bien aconsejar, pero que esos consejos tengan tanto peso que se haga finalmente lo que uno quiere con los consejos, ¿no? ¿Me estoy explicando? Entonces, con esta noticia, y digo que es noticia, como te he dicho antes, de embarazo, esa noticia de embarazo, para los que os podáis quedar embarazados, dice, hace que ¡pum!, se dé todo de una. Para los que no estéis casados, casaréis, para los que no estéis viviendo, viviréis, y para los que estéis casados será algo que os una muchísimo más. Vamos a seguir. Géminis, casados en convivencia y novios. Dice que las cartas dicen que la única incertidumbre que puede crear esto, la noticia, es por la situación económica. O sea, por lo demás, bienvenido sea. Así que no tengas ningún miedo, Géminis. Por si acaso has tenido algún tipo de miedo. Bueno, este tiempo de soledad que habéis pasado, así lo dicen las cartas, dice, ha sido una prueba del universo en vuestra vida para que tengáis conocimiento de algo. Y esto ya cada uno que lo aplica a su historia. ¿Bien? Antes sí es verdad que las cartas han dado un dato y dice, uno de los dos se da cuenta realmente de los sentimientos que tiene. Bien, así que todo lo que ha pasado, digamos que es positivo. Géminis, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con vuestro mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Géminis, te dice: ahora mismo estás en una situación que estás confundiendo todo lo que te está sucediendo, ¿no? Dice, podrías estar confundiendo situaciones que están sucediendo, o podrías estar confundiendo lo que le pasa a la otra persona, ¿no? Dice, pero llegan momentos en los cuales se va a aclarar todo, Géminis. Podrías dejar de pensar también o podrías, esto va para los solteros, podrías dejar de ver a una persona y fijarte en su entorno. Dice, sería muy positivo a la hora de tener pareja, porque solo te fijas en su entorno, no te fijas en el interior de la persona. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial. Vamos a ver, Géminis, y tu salud. Mala circulación para muchos de vosotros, y hay aquí un detalle que dice, hay algunos de vosotros que habéis pasado como una situación hace unos meses, unos 6 meses, 7 meses, una situación
complicada con la salud, dice que tiene que ver con ciertos trastornos nerviosos, que esto podría llegar de nuevo, mucha atención a esto. Bien, como bien os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje general. Géminis y tu mensaje general. Bueno, mi queridísimo Géminis, tu mensaje general te dice: es el momento de cortar con todo lo que supone en tu vida un obstáculo, un restarte. Dice, así te duela por la persona con la cual tengas que cortar este vínculo o alejarte. O sea, lo que te está diciendo es que hay unas personas en tu vida que realmente te restan, Géminis, y no logras desvincularte o no logras apartarte por el vínculo de sangre que pueda tener contigo. Cada uno que lo aplique a su historia. Géminis, el número 63, 63 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Géminis, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.